3, 2. ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a iniciar con la clase. El tema de hoy es la reseña. Nosotros hemos visto en la unidad anterior el tema de la descripción, en donde lo que aprendimos es saber seleccionar los datos de un objeto, de un lugar, de un personaje, en fin, de lo que nosotros vayamos a describir. Esto nos va a servir para que podamos involucrarnos en nuestros sentidos, en estos dispositivos de entrada, como yo les digo, a manera de que seamos muy observadores en lo que respecta a todo lo que nos rodea, ¿no? El tema de la segunda unidad se llama la reseña, que no es más que tratarle dar orden, digámoslo así, a estos datos que recabaron o que se recabaron de lo que se va a reseñar o del objeto, lo que tú quieras ahora en este sentido, lo que tú quieras reseñar, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta eh, dos aspectos interesantes. El primero, el autor de lo que vas a reseñar. Por lo regular siempre se reseñan en nuestra asignatura algunos libros, ¿no? O ya sea novela, cuento, fábula o lo que tengamos que trabajar, pero también puede reseñarse, no sé, aparte de una obra literaria, obviamente se puede reseñar una película, por ejemplo, se puede reseñar un evento social, un partido de fútbol, en fin, todo lo que tenga que ver con este aspecto del tiempo, ¿no? Y de la acción, de personajes y de lugares. En este caso, decíamos, hay que tomar en cuenta dos aspectos. La persona que va a reseñar, en este caso ustedes, por ejemplo, que son los que van a ordenar todos los datos, y el autor al cual se refiere la obra, ¿no? Entonces aquí hay que tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Dice, la reseña es un documento académico híbrido. Híbrido quiere decir que puede funcionar de dos maneras o de dos formas al mismo tiempo, ¿no? Es un documento académico híbrido, pues al mismo tiempo da cuenta de la información de un texto base. Aquí entiéndase como texto base lo que vamos a reseñar, ¿no? Insisto, puede ser una novela, un cuento, una fábula, un libro de consulta incluso, o puede ser una película, en fin, ¿no? Y presenta una visión crítica de su contenido. Es decir, existe un carácter expositivo en donde se le da información sobre el texto reseñado y existe un carácter crítico en donde se da a conocer el argumento del autor de la reseña, ¿no? Es decir, en este caso ustedes, ¿no? Entonces, es importante tomar varios puntos en cuenta, ¿no? Como el que vamos a ver a continuación. Dice, las características de la reseña, pero lo vamos a ver desde una perspectiva del que escribe la reseña, ¿sale? Dice, la reseña en tanto texto expositivo argumentativo, recordemos que es híbrido, tanto expositivo como argumentativo, se caracteriza por la objetividad. Aquí hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de la objetividad nos referimos o más bien de estos 4 puntos, nos referimos o me refiero pues, a la persona que va a realizar la reseña, no al autor de la obra que vas a reseñar, ¿no? Y en cuanto a la objetividad se refiere, esto significa eh, que, se, que se basa en los hechos. La persona que va a redactar esa reseña es porque se basa en los hechos y en la lógica, en la coherencia de lo que está escribiendo, ¿no? En la veracidad, en lo que sea comprobable, en lo que de alguna forma ya ha pasado, ¿verdad? Por un eh, digamos, un proceso interesante y metodológico de investigación, ¿sale? También existe en esta persona, o tiene que existir en esta persona, la capacidad de síntesis, ¿sale? La capacidad de síntesis no es otra cosa que darle coherencia a las ideas dentro de los párrafos
que se están analizando, ¿no? Es decir, dar el orden preciso, identificar las ideas principales de cada párrafo, por ejemplo, para que, pues, de alguna forma, se vaya seleccionando los datos que consideramos importantes. Cuando hablamos de la capacidad de análisis, ustedes saben muy bien que un análisis es el estudio por separado de sus elementos de un todo, ¿no? En este caso, un, un estudio muy a conciencia sobre los elementos que construyen ese texto base. Por ejemplo, si es un texto, no sé, narrativo, ¿no? Por ejemplo, una novela, decíamos, un cuento, una fábula, una leyenda, un mito, no sé. Sabemos que existen 4 elementos fundamentales, ¿no? Como por ejemplo, personajes, lugares, acciones, tiempo. Pero también existe una estructura dramática que está evidentemente constituido por ciertos elementos dentro de este paradigma de la estructura dramática, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay un gancho, sabemos que hay un punto argumental, sabemos que hay un primer punto argumental, un segundo punto argumental, sabemos también que existen diferentes conflictos dentro de la historia, asimismo sabemos que hay un epílogo y por supuesto una conclusión. Y por último, digamos, y no menos importante, que es la valoración sustentada. ¿A qué se refiere? Al argumento, es decir, a la valoración que se le da a la obra reseñada para que valga la pena, por llamarlo de alguna forma, toda la crítica que vas a realizar en esta reseña. Recordemos que son 2 aspectos interesantes. El texto expositivo y el texto argumentativo, es decir, de manera conjunta. Cuando hablamos de un texto expositivo, hablamos de la información que vas a dar sobre la obra reseñada, y cuando hablamos de un texto argumentativo es precisamente este sustento, ¿no? Es la crítica totalmente a conciencia que se hace sobre la obra que se va a reseñar. Ahora bien, obvio, existen diferentes tipos de, de reseña, todo dependiendo, pues, de qué es lo que se quiere dar a conocer, o más bien cuál es el objetivo que se tiene en cuanto a la información que se va a necesitar dar, ¿no? Sobre de esa reseña, sobre ese texto en particular. ¿Cómo se clasifica la reseña? Bueno, algunos autores la clasifican en 5 tipos de reseña. Entre ellos está la reseña informativa, la reseña comparativa, la reseña valorativa, la reseña motivadora y la reseña confirmativa. ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, comenzamos con la reseña informativa. El autor nos dice que con este tipo de reseña se busca profundizar el conocimiento que se tiene sobre el producto reseñado, o sea, sobre el texto reseñado, ¿no? Por tanto, la reseña debe ofrecer algo más de lo que se puede encontrar en otros sitios. Es decir, eh, digamos que el fundamento de este tipo de reseña es, como su nombre lo indica, es dar a conocer esos datos, informar sobre el tema que tiene esa obra que tú vas a reseñar. Pero tú, como, digamos, responsable manejar esa información de ese texto, de ese libro, por ejemplo, en el momento en que haces una reseña de tipo informativa, tienes que profundizar más, incluso que el mismo autor del texto que vas a reseñar. ¿Para qué? Bueno, para que le ofrezcas, dice, a tus lectores más información al respecto de lo que dice el autor. ¿Sale? Evidentemente, en este tipo de reseña, no es que no se valore, pero sí, digamos que no es el punto fuerte de la reseña, tu crítica, ¿me explico? Tu, tu perspectiva, digamos, en opiniones, ¿no? En cuanto a la misma reseña, o más bien en cuanto al texto que vas a reseñar. La, la base de la reseña informativa es el conocimiento del tema que vas a abordar, ¿sí? ¿Qué tanto conoces del tema? Más que la opinión que tengas sobre ese mismo tema, ¿sale? Dice aquí, por ejemplo, la página oficial de un producto, dice, se debe evitar caer en copiar y pegar información
de lo reseñado, pues estaríamos simplemente repitiendo la información. Se da mucho el tema de que a veces lo que hacen los alumnos es copiar y pegar cierta información y lo tienen como una reseña tipo informativa, pero eso no aporta nada, obviamente. ¿Por qué? Porque no nos están diciendo nada nuevo, digámoslo así, del tema a que se está tratando. Y aquí lo importante, acuérdense que el autor, si me lo permiten decir, el autor de la obra que vas a reseñar pasa a un segundo término. ¿Por qué lo digo? Porque si aquí está el autor de la obra que vas a reseñar, sea quien sea, puede ser el mismísimo Cervantes o el que tú quieras, ¿no? Si aquí está, que obviamente, pues su obra es importante, ¿no? Y tendrás que tener mucho conocimiento al respecto, pero como la reseña es tuya, o sea, tú eres el autor de ese nuevo texto que se llama reseña, entonces tú, digamos, estás, si no por encima, pero dentro de tu reseña, la importancia de ese texto es tu reseña. ¿Me explico? Aquí está el texto que tú vas a reseñar, pero como es una reseña tuya, tú tienes que estar por acá. ¿Me explico? Lo más importante es tu palabra, lo más importante es cuál es la visión que tú tienes con respecto a a ese texto que vas a reseñar. ¿Sale? Bien, el siguiente tipo de reseña, como marca el autor, es la reseña comparativa. ¿Sí? Nosotros como docentes, cuando realizamos una antología es, digamos, recabar toda la información posible de diferentes autores para abordar, de esta manera, abordar el 100% del temario o del contenido programático de una materia. Esto nos ayuda a que en lugar de tener, no sé, 9, 5, 10, 15 libros y que vayamos cargando los libros a la escuela o que les estemos exigiendo a los alumnos que compren libros de tales o cuales autores, por lo regular, lo que se debe de hacer, lo que se tiene que hacer son antologías. Y esa antología no es otra cosa que una especie de reseñas, digámoslo así, de reseñas comparativas a partir de varios autores que nosotros consideramos importante, ¿verdad?, sobre cierto tema a abordar, ¿no? Y de esta manera, lo que tratamos de hacer con varios autores sobre un mismo tema es buscar las semejanzas o las diferencias que tengan con respecto a un tema y entonces nosotros valoraremos y determinaremos a través de un trabajo investigativo qué libro es el que vamos a utilizar, ¿verdad? Y de esta manera lo que hacemos es un compendio de muchos autores para que este sí ocupen el 100% del contenido programático de una asignatura, ¿verdad? Porque es imposible prácticamente que un solo libro, por ejemplo, cumpla con el 100% de los temas y subtemas que se ven en un semestre, por ejemplo, ¿no? Si, por lo menos voy a hablar de mis asignaturas, si yo pidiera libros para llevar el 100%, digamos, complementar todo lo que es el programa, por ejemplo, de lectura o cualquiera, por ejemplo, pues, no sé, tal vez les pediría un promedio entre 9 y 15 libros. Eso es algo ilógico, ¿me explico? Entonces, lo que se hace es un compendio a través de este recurso, de una reseña de tipo comparativa, a través de fichas, ¿verdad? Para poder determinar qué libros es el que se va a utilizar, a pesar de que hablen del mismo tema. ¿Me explico? Eh, pero bueno, dice el autor, como su nombre lo indica, compara dos o más objetivos reseñados, señalando puntos de encuentro y diferencias. Al final se presentan las opiniones frente a lo comparado en coherencia con lo expuesto. Aquí está, digamos, el reto. No se trata solamente de buscar temas, ¿verdad? Y que se cumpla con el objetivo, o aparentemente se cumpla con el objetivo de tener todo el contenido, ¿no? Sino que se trata de leer, de analizar, de investigar todos los autores que hablen sobre un mismo tema, porque seguramente hay teorías importantes, pero también hay teorías que van a contradecir a esta teoría
o hay temas que uno van a estar a favor, otros van a estar en contra, y entonces a ti como docente, en el ejemplo que les estoy dando, entrará técnicamente la responsabilidad de, a través de la investigación, qué libro es el que te conviene más, porque los dos hablan del mismo tema, pero se contradicen, ¿no? Entonces, no se trata nada más de echarse un volado y a ver cuál gana, ¿no? Sino hacer un trabajo de investigación propiamente dicho. Entonces, en una reseña, ya para aterrizar un poco, en una reseña de este tipo, que es la reseña comparativa, obviamente la característica fundamental es que tienen que ser por lo menos dos autores, ¿sale? Si son 3, 4, 5, 10 o más, pues ni modos, ¿no? Pero por lo menos son dos autores en donde tú vas a identificar sobre ese mismo tema sus semejanzas y las diferencias que puedan tener a partir de ese entorno temático, ¿sale? Bien, continuamos ahora con la reseña valorativa. El autor nos dice así: presenta la opinión personal de quien reseña, es decir, del autor de la reseña, ¿sale? De tal forma que se valora lo reseñado indicando si merece nuestro tiempo, nuestra atención, incluso nuestro recurso, ¿sale? Tú tendrás que hacer una reseña valorativa para poder determinar con qué texto es el que te vas a quedar o si vale la pena seguir o continuar con esa, con ese análisis, ¿no? O con esa reseña, o en fin, ¿no? Es lo que le decía anteriormente sobre, esto va de la mano muchas veces con la reseña comparativa, ¿no? Pero la característica de la comparativa es que va a determinar semejanzas y diferencias entre dos autores, y la valorativa es donde va tu crítica para poder determinar si te quedas con uno o te quedas con otro, ¿sale? O si vale la pena, ¿sale? Bueno, el siguiente sería la reseña de tipo motivadora. Se utiliza, dicen, la motivadora se utiliza para invitar al lector a acercarse al producto reseñado, indicando sus aciertos y resaltando sus aportes. Esta suele combinarse con la anterior, dice, para lograr el objetivo. Bueno, en bueno, el término de motivación, como ustedes lo saben, es algo así como echarle porras a alguien, ¿no? Como que alentar a una persona que haga algo o a que no haga algo, o en fin, ¿no? Bueno, en una reseña motivadora, a partir de tu perspectiva, a partir de tu análisis, de tu reflexión, vas a invitar a las personas que te van a leer, ¿sí? A que se acerquen al texto que tú estás reseñando, ¿sí? Por ejemplo, se da mucho en los críticos de cine, no técnicamente en un texto, sino más bien en las películas, ¿no? Un crítico de cine lo que hacen es una reseña valorativa, en donde, ya ven, yo no sé si han visto de los críticos de cine dan estrellitas, ¿no? Si la película es a su gusto, a su análisis, a su perspectiva, les favorece o les gusta, les dan 5 estrellitas, ¿no? Si más o menos le dan 3, y le va, o si de plano no les dan nada, les dan 1 o 2, ¿no? O sea, son críticos de cine que se basan en la reseña, este tipo de reseña, para poder de alguna forma darle a conocer al público que se acerque o no a cierta obra, en este caso cinematográfica, ¿no? Sucede lo mismo con los libros, o sea, una reseña de tipo motivadora es que tú conozcas obviamente la condición más importante que puede haber para hacer no solamente este tipo de reseñas, sino es el conocimiento. Debes de tener el conocimiento, evidentemente, de cómo hacer una reseña, que nos queda claro, pero sobre todo el conocimiento de la obra que vas a reseñar. O sea, no se trata de ¿se acuerdan que en un primer instante vimos el tema sobre de la objetividad? Bueno, la objetividad no es otra cosa que liberarnos de nuestros prejuicios, que liberarnos de nuestra, digamos, de nuestro malestar si tenemos, ¿verdad? Y ser lo más veraz posible. No sé, quizá es un autor que a mí no me gusta mucho,
o es una película que cuando fui al cine no estaba tan de buen humor. Bueno, no hay que dejar que eso influya, ¿sí? No sé, el autor que quizá no me gusta mucho, pero la obra es muy buena, hay que decirlo porque hay que ser objetivos, ¿me explico? En una reseña motivadora se da mucho el caso de que, o se recurre a ese tema, ¿no? O sea, cuando te dicen, ah, pues es que no me gusta ese libro porque le escribió tal persona y sus libros son muy feos, ¿no? No me gustan. O esas películas no me gustan porque son de muy al estilo de tal director o de tal actor que sale ahí y la verdad no me gusta ese actor o esa actriz. Bueno, eso hay que liberarnos totalmente, porque la historia es otra cosa, ¿sale? Entonces tenemos que ser lo más objetivo posible para poder motivar a la gente de que, bueno, vayan al cine a verlo o lean este libro, fuera de todo prejuicio, ¿sale? Bien, seguimos. Seguimos ahora con la reseña confirmativa. Bien. Cuando hablamos de una confirmación, nos referimos a la aceptación, digamos, a partir de una crítica previa de un texto reseñado. O sea, estamos reafirmando, estamos como que dando este sello de decirle a la gente que tienen toda la confianza para poder leer esa obra, o en mi perspectiva dice, a través de la opinión que yo dé sobre esa obra, están confirmando que la obra es buena o que la obra es mala, ¿sale? Dice, se utiliza para confirmar una opinión ya formada sobre el producto reseñado, ¿no? Resulta que a veces hay obras que son bestsellers. Los bestsellers son obras muy populares, son obras que se venden muchísimo, bueno, el término bestseller a eso se refiere, ¿sale? Entonces, cuando tú analizas y haces una reseña, obviamente con el conocimiento previo que debes de tener para poder realizar este tipo de reseña, eh, y si a ti en verdad, digamos, te llamó la atención la obra y es muy buena, estás confirmando que en realidad lo es. A veces caemos en el error de comprar algo o de adquirir algo por moda, ¿no? Yo te aseguro que, por ejemplo, yo no digo que sea mal, ¿no? Lo único que estoy diciendo es que a veces se cae en eso. Que está de moda, en este caso, por ejemplo, está de moda la saga de Harry Potter o cualquier otra, pues la moda puede confundir hay personas que tienen toda una colección, pero no han leído ni una. ¿Me explico? Entonces, sí es importante tomar eso. Hay que confirmar realmente, ¿no? Hay que, de alguna manera, tratar de que nuestra opinión, ¿verdad? Confirme lo que en verdad, digamos, el público está diciendo, ¿no? O lo que se dice de alguna forma de esa, de esa obra, ¿vale? Entonces, para darle una conclusión, decíamos, existe la reseña informativa, la comparativa, la valorativa, la motivadora y la confirmativa, pero todos los tipos de reseñas obviamente van a tener un factor común, que van el aspecto, digamos, de conocimiento, ¿sí? Y el aspecto de crítica, ¿se acuerdan? Que es el valor expositivo y el valor argumentativo, ¿sale?